¿Alguna vez usted ha escuchado el siguiente dicho? El pez por su boca muere. ¿Usted alguna vez ha visto o ha ido o ha tenido la experiencia de pescar en el mar o en un lago? Quizás algunos sí, quizás otros no, otros solamente han visto algún documental de cómo es esta pesca o cómo es este deporte. Seguramente usted ha visto algo relacionado con la pesca. Y a mí me llamaba la atención que una de las técnicas principales que el pescador utiliza para poder, valga la redundancia, pescar, es la carnada. ¿Ya ha escuchado? La carnada, el cebo. La carnada y el cebo es colocado en un lugar dañino. Este lugar dañino es lo que ustedes ven ahí en imagen, en el anzuelo. Generalmente el anzuelo es el lugar donde el pescador tiene que realizar un proceso específico para colocar la carnada, para colocar ese cebo que va a ser una de las técnicas principales para que tenga éxito y que pueda pescar. Por eso es que ese proceso, el que va y hace ese proceso, tiene que hacerlo de una manera cuidadosa. Debe de prepararlo bien. ¿Por qué? Porque esta carnada debe de tener diferentes formas. El pescador tiene que conocer cuál es el pescado que va a cazar, el pez que va a cazar. Tiene que hacerlo, esta carnada o este cebo tiene que prepararlo de una manera adecuada. Tiene que ver las combinaciones de los olores para poder atraer a ese pez y que logre llegar al anzuelo. Y si el pescador ha hecho esta parte de preparación correctamente, es casi 100% seguro que va a lograr pescar algo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué cae el pez? ¿Qué es lo que hace que caiga el pez tan fácil? Bueno, hay algunas cosas por su necesidad de comer. Hay una gran necesidad y tiene que ir a comer, tiene que buscar la comida, el sustento. Por su ignorancia quizás, por el engaño, es un engaño perfecto, el cebo es perfecto, ha sido preparado de la mejor forma, o por su mismo instinto. Independientemente, qué rico, hermanos, un pescado frito, ¿cierto? Es sabroso, exacto. Independientemente, entonces, el pez cae. Y quería hacer esta ejemplificación porque hoy veremos justamente el tema de venciendo la tentación. O como yo le he querido poner en esta presentación, no caigamos. ¿Cómo no caer en la tentación? Porque la tentación muchas veces se ve o pasamos por tentaciones y es justamente el mismo proceso de la carnada cuando el pescador va al mar o va al lago. Se prepara de una manera especial para cada uno de nosotros, para que caigamos en el anzuelo. Y hoy vamos a ver entonces un pasaje de cómo vencer la tentación, cómo no caer. Quiero que vayan a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Ahí vamos a ver en el libro en el Evangelio de Mateo, una sección donde Jesús es tentado por el diablo. Y vamos a encontrar algunos principios importantes acá. Pero antes de seguir leyendo el capítulo 4, vamos a leer del 1 al 11. Quisiera darles un poco el contexto de este evangelio y el por qué hay algunas características importantes en este, para entender las diferencias con los otros sinópticos. ¿Cuál es el propósito principal de Mateo al escribir este evangelio? Uno de los propósitos principales es probarles a sus lectores judíos, mayormente judíos, que Jesucristo es el Mesías y quiere hacer mostrar en este evangelio que en Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Es una particularidad del evangelio de Mateo con respecto a los demás. Esta particularidad se ve reflejada justamente cuando ustedes ven cómo Mateo cita constantemente el Antiguo Testamento en este evangelio. Si usted hace una revisión rápida, aproximadamente hay 9 textos adicionales con referencia al Antiguo Testamento.
es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento con respecto a los demás. Su importancia entonces es mostrarle a esa población judía que en Cristo se cumplió el Antiguo Testamento. Y es que eso es importante entenderlo porque en la sección que vamos a ver, justamente hay versículos específicos donde se trata o donde cita al Antiguo Testamento para responder las tentaciones. Entonces, por favor, acompáñenme al capítulo 4 de Mateo, versículos del 1 al 11. ¿Ya lo tiene? Lo molesto poniéndose de pie para leer esta porción, por favor. Capítulo 4, versículos del 1 al 11 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, bendice esta mañana tu palabra, que seas tu Espíritu, Señor, confrontando nuestros corazones con esta palabra y poder hacer cambios en nuestro andar diario. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias. Bien, vemos entonces en esta sección de Mateo la explicación de la tentación de Jesús. Y yo quiero dividir en 3 secciones este pasaje que acabamos de leer, esta sección que acabamos de leer. Y lo primero que quiero que usted note en este pasaje es el lugar y el contexto de la prueba. El lugar y el contexto de la prueba en donde Jesús es puesto por el Espíritu Santo a ese lugar. ¿Y cuál es el lugar? Al ver los sinópticos, antes de entrar detalladamente al lugar, vemos que justamente en un capítulo anterior el Señor Jesús es bautizado e inmediatamente es colocado en este lugar de prueba. Mateo utiliza el conectivo en el versículo 1 del capítulo 4 entonces, para referirse a la inmediatez. Lucas une 2 eventos. Cuando usted ve el mismo relato en los demás evangelios sinópticos, encontramos algunas frases distintas, pero que en el fondo quiere decir la inmediatez de lo que estaba pasando el Señor Jesús. Marcos, en el evangelio de Marcos, dice y luego. Cada uno de los evangelios hace referencia a la inmediatez. Quiere decir que el Señor Jesús, después de estar en ese periodo con el Señor, después de haber sido bautizado, es colocado o es llevado directamente entonces al lugar que es el desierto. El texto nos indica claramente a dónde es llevado el Señor Jesús. Es al desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto, rápidamente usted me va a responder y me va a decir, el desierto es un lugar con escasa precipitación. No hay agua, generalmente no hay agua, es seco, es caliente, es árido ese lugar y es muchas veces improductivo, no es una tierra productiva. Yo no sé si usted ha logrado ver, yo no he ido todavía a algún desierto, pero yo he visto que algunos cuantos sí han logrado ir a diferentes lugares. Y por muy bonito que sea el desierto, usted va a ver que la persona que va y visita ese lugar siempre está cubierta su boca, porque el ambiente es áspero, el ambiente es denso, es duro, no se puede respirar, es un lugar difícil.
Y en el Evangelio y también en el Antiguo Testamento, cuando vemos la palabra desierto, rápidamente nos recuerda ¿a qué? En el Antiguo Testamento rápidamente nos recuerda al pueblo de Israel y su tiempo en el desierto. Y cuando nos recuerda al pueblo de Israel y su tiempo en el desierto, nos recuerda que el pueblo fue infiel. Es un lugar donde normalmente el pueblo de Israel a lo largo de la historia fue infiel al Señor. Le falló al Señor en el desierto. Pero ahora Jesús es puesto ahí y Jesús no va a ceder. Jesús no va a caer como el pueblo de Israel. Y es una comparación que nos debe de dar ánimo. Y más adelante les diré el porqué. Entonces el lugar es un lugar espeso, es un contexto duro, difícil, donde Jesús es llevado. ¿Para ser tentado por quién? Para ser tentado por el diablo. Y aquí quiero aclarar un punto, porque probablemente hay algunas interpretaciones y dice que pueden decir algo, bueno, el Espíritu lo tentó, y no. Aquí claramente el texto nos dice que quien nos tienta es Satanás. No es Dios quien nos tienta. Por eso es que Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero eso sí, Dios puede permitir llevarnos a lugares donde estemos expuestos a la tentación. El Espíritu lo llevó, dice el texto, al desierto. ¿Qué significa entonces la palabra tentación? Tentación significa, en grandes rasgos o de manera resumida, incentivar para hacer algo malo. Incentivar para hacer algo malo. Pero la mayor utilización de este término en la Biblia es referente a inducir o solicitar o provocar al pecado. Esa es la tentación. De ahí entonces el nombre del tentador que encontramos en este capítulo. Y eso me hacía pensar entonces a mí, ¿en qué lugares estamos puestos por el Señor? ¿En qué desierto estamos pasando en este momento? Que hay diferentes tentaciones a las cuales somos expuestos. Quizás cada uno tiene su desierto particular. Cada uno tiene su contexto particular. Algunos difíciles. Para los jóvenes quizás colegios duros, desérticos en el sentido espiritual, donde hay sequedad espiritual, donde no hay nada que los pueda animar. Allí está siendo colocado, en ese desierto. O para aquellos en el trabajo, con amigos que lo incitan fácilmente al mal. Solo llega el día lunes a la oficina y ya lo están comenzando, en buen salvadoreño, a sonsacar. Puede ser algunos amigos cercanos, que sea el desierto donde Dios te ha colocado y donde hay tentaciones, donde hay luchas, donde cada uno debe de presentarse delante del Señor correcto. Tenemos que identificar el lugar donde hemos sido colocados, el contexto, diferente cada uno, diferente. Ahora volviendo al texto, Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, sino que Él soportó la tentación para poderse identificar con nosotros. Él no tenía que demostrar nada, pero quería sentirse identificados con nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos también capítulo 4 versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, hermanos, por usted y por mí.
para identificarse con nosotros, para identificarse y decirnos, en Él se puede vencer la tentación. En Él se puede, para demostrar también su carácter santo y sin pecado. Entonces, ¿en qué desierto estás caminando? Es importante el lugar y el contexto, que identifiquen en qué lugar están siendo colocados, en qué desierto estás caminando. Probablemente alguno acá me dirá, estoy en un lugar donde no puedo respirar, ya estoy agobiado, estoy desesperado. Quizás estás en un desierto económico, en un desierto de salud, de soledad, pero es importante que en medio del desierto hay alguien que nos está socorriendo y es el Señor Jesús. Él es el que nos da la victoria. Y esta mañana yo no les voy a dar pasos de cómo vencer la tentación que tengan que ver con nuestro esfuerzo. Todo va a venir de Él. Lo que encontramos en el texto, ustedes van a encontrar que todo lo que nos da fuerza para vencer la tentación es porque viene de Él. Y mire, el contexto del Señor Jesús es duro también. En este pasaje dice en el versículo 2 que después de haber ayunado, o sea, aparte del lugar árido, difícil, duro, el Señor Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Quiere decir que en ese momento físicamente su condición era severa. 40 días y 40 noches ayunando. Después dice que tuvo hambre. Mire, yo con solo pasar 2 tiempos sin comida, pregúntenle a mi esposa qué le pasa, qué me pasa. Mira, hasta temblando. Y bueno, quizás esto ya es así de los que somos un poquito gorditos. No, es una desesperación terrible. Seguramente usted lo ha experimentado. Ahora imagínese los 40 días y 40 noches y dice el texto, tuvo hambre. Cuando usted va al original en griego, tuvo hambre, quiere decir extrema hambre, que le dolía el cuerpo del hambre. Era prácticamente decir que se estaba muriendo del hambre. Había una necesidad extrema en esa tentación. Y el diablo conocía bien, entonces, por dónde poner el anzuelo, por dónde preparar la carnada. Era un contexto entonces difícil. Y esto nos identifica a nosotros, porque cada uno tiene diferentes situaciones y puede decirme, Randall, usted no sabe lo que estoy pasando. La necesidad extrema que estoy pasando en este momento. Yo no lo sé, pero Jesús sí sabe, sí conoce lo que está pasando esta mañana, sí conoce su necesidad, conoce su corazón y nos va a decir entonces qué hacer. Veamos entonces el siguiente versículo, que es los versículos donde ya nos hace referencia acerca de las tentaciones, y voy a correr un poquito por el tiempo con algunos términos. Es interesante que dice que Satanás vino a él. Satanás inmediatamente se presenta delante del Señor. Algunos eruditos dicen que esos 40 días y 40 noches fue constante la tentación, pero en estos pasajes vemos las tres tentaciones culminantes. Mateo no lo establece así, pero Marcos y Lucas sí hacen referencia a que durante esos 40 días y 40 noches, aunque no está específico en la escritura, hubo también tentación. Pero estas tres eran las cerezas en el pastel. Estas tres eran las que iban a tocar las fibras de la humanidad del Señor Jesús. Que sabía Satanás que esas tres carnadas que le estaba preparando era para que cayera. Esa era la intención. Esa era la intención. Pero me llama la atención que dice, y vino a él. Inmediatamente se presentó Satanás a él. Y aquí entonces la cuestión no es cuándo usted y yo vamos a ser
No es cuándo usted y yo vamos a ser tentados. No, es en qué momento va a ser. Porque que va a llegar la tentación a cada uno de nosotros, va a llegar. De cualquier tipo y de cualquier forma. Y debemos estar preparados para ese tiempo. Por eso es que aquí el texto dice que inmediatamente llegó Satanás y llegó a él. Entonces veamos los tipos de tentaciones rápidamente. La primera tentación que usted encuentra está en los versículos 3 y 4. ¿Y qué dicen el versículo 3 y 4? El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación que observamos en el texto entonces es dudar del cuidado providencial de Dios. La primera tentación es dudar del cuidado providencial de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús inmediatamente dice, él tenía el poder de hacerlo, si inmediatamente dice, vamos a convertir entonces esta piedra en pan? Esto hubiera demostrado que estaba actuando de manera independiente y no de la voluntad del Padre. Por eso Jesús no lo hizo. Y el diablo le estaba argumentando, y no le estaba argumentando cosas sencillas, ocupaba el texto de una manera incorrecta para poder argumentarle al Señor Jesús algunas de las cosas que él estaba ofreciendo. Él argumentaba que si era hijo de Dios, tenía que utilizar sus poderes para hacer eso. Pero Jesús le responde acorde a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Cuando usted ve en el texto que dice escrito está, que aproximadamente es enfático en este pasaje 4 veces, dice escrito está, es porque está haciendo referencia a Deuteronomio, y en este pasaje estaba haciendo referencia, la respuesta de Jesús estaba siendo referida acorde a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, donde enseña que el alimento espiritual es mayor que el alimento físico. Entonces la primera tentación es dudar del cuidado providencial de Dios. ¿Alguna vez hemos dudado del cuidado de Dios? Y el dudar del cuidado de Dios da una consecuencia, por ejemplo, del orgullo. Bueno, no necesito del cuidado de Dios, yo solito puedo. Yo solo voy a salir de esta situación. ¿Estamos dependiendo de Dios? Porque si estamos dudando de Él, quiere decir de que no estoy dependiendo del Señor. Y esta mañana el Señor te quiere recordar también en estas tentaciones, es que el Señor está en control de tu situación. Él la conoce. Él sabe perfectamente lo que está pasándonos a cada uno de nosotros. Él está en control. Debemos aprender a depender de Él. Señor Jesús estaba en total dependencia de su Padre, en total dependencia del Espíritu Santo también. Recién había sido pasado por las aguas bautismales en este periodo. Había una dependencia total. ¿Y qué significa depender de Él? Y mire esta frase: se trata de someternos al tiempo de nuestro Padre y a su voluntad. Eso es depender de Él. Someternos a su tiempo y a su voluntad en todo. Y cuando hemos logrado entender esta dependencia, usted va a orar con gozo, porque depende del Padre y sabe que sin la oración no puede dar un paso. Sabe que sin la oración no puede tomar una decisión. Sabe que sin la oración no puede salir de su casa sin haberle puesto delante del Señor todo lo que hacemos cuando salimos a cualquier cosa. Si va al supermercado, si va al trabajo, si va a visitar a alguien, todo debe de ser en dependencia del Señor.
Cuando dependemos del Señor, entonces también nos da capacidad de soportar la prueba. De soportar la prueba del desierto en el que están pasando muchos de los que están acá. Desiertos en salud quizás. La única forma en que alguien está de pie en medio de un desierto de salud es porque está dependiendo constantemente de nuestro Señor Jesús. La pregunta es, ¿estoy dependiendo del Señor Jesús? Porque si no es así, usted no puede salir esta mañana sin decir, quiero depender de ti. Porque es que si no depende de Él, rápidamente va a caer en el anzuelo. Rápidamente el día de mañana o al salir aquí, va a caer en el anzuelo. Vamos a caer en la carnada porque no estamos dependiendo de Él. La segunda tentación, entonces la primera tentación era dudar del cuidado providencial. El consejo práctico que sacamos de acá es la dependencia de Él. Para vencer la tentación hay que depender de Él y no vamos a dudar del cuidado providencial de Dios en nuestras vidas. La segunda tentación la encontramos en los versículos 5 y 7. Satanás nuevamente aplica incorrectamente las escrituras. Léalo ahí rápidamente. El 5 dice, luego el diablo lo llevó a lo alto, lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está que ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos. Y ahí usted ve en el versículo 7 también cómo responde el Señor Jesús. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. La segunda tentación entonces nuevamente presenta la escritura de una manera incorrecta. Era para poner a prueba la promesa de Dios en proteger a su hijo de daños físicos. La cita por la cual toma como base el Señor Jesús para responder esta tentación, usted la encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Ahí usted encuentra esa respuesta, de dónde nace esa respuesta. Satanás quería poner a prueba a Jesús y poner a prueba la fidelidad y la protección de Dios. Quería poner a prueba la confianza del Señor Jesús con su Padre. Esa era la tentación. Poner en duda la confianza de Jesús con el Padre. Entonces la segunda tentación está referida a eso. ¿Y de qué forma podemos vencer esa tentación? Fácil. Confiando en el Señor. Cuidado con aquellas frases famosas que dicen, pon a prueba al Señor, declara tu promesa, arrebata esa promesa. No sé si han escuchado alguna vez. Arrebata esa promesa, es tuya, tómala. Cuidado con esas frases, no es bíblico. Al contrario, el Señor nos dice, confía en mí en medio de tu prueba, en silencio, porque Él está en control. No hay nada que arrebatar, no hay nada que declarar, no hay nada que tomar. Solo confiemos en el Señor. Confiar en Él. Si nosotros estamos confiados en el Señor, entonces esta segunda prueba o esta segunda carnada la pasa rápido. El Señor Jesús lo sabía. Él sabía que su Padre estaba controlando la situación. Estaba confiando en Él. La tercera tentación que vemos la encontramos entonces en los versículos del 8 al 10, que dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación que encontramos acá era la oportunidad de que Jesús obtuviera un reino y evitara la cruz.
evitara el sufrimiento, evitara ese proceso que por la voluntad del Padre había sido designado para él. Esa era la tentación ahí, evitar el sufrimiento, evitar la prueba dura que iba a suceder ya en un corto tiempo. Esa era la tentación que Jesús estaba enfrentando, una tentación donde iba a encontrar algo fácil. Iba a tener un reino. Satanás presentó entonces esa primer carnada o esa lista de carnadas, y esta última era evitar el sufrimiento, dándole los reinos que él quisiera. Pero había una condición que Satanás le había colocado: si postrado me adoraras. La respuesta de Jesús a esta tentación ustedes la encuentran en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, para aquellos que están anotando y después quisieran revisar. Nuevamente utiliza referencias del Antiguo Testamento para responder a esta última tentación, valga la redundancia, muy tentadora. Evitar el sufrimiento, evitar la prueba. Entonces le responde el Señor Jesús que solo a un Dios va a adorar y a servir. Esto me hace poner entonces la tercera forma de vencer la tentación. Y la tercera forma, cuando entendemos que solo Dios, solo a Él le servimos, no hay otros ídolos alrededor, es deleitándonos en su presencia o deleitándonos en Él. De esa forma el Señor Jesús respondió a esta tercera tentación. El Señor Jesús sabía el sufrimiento que iba a pasar, lo conocía perfectamente, pero Él sabía que con esa estrecha relación con el Señor Jesús, Él estaba disfrutando de su presencia y sabía que la gloria venidera era mejor que algo pasajero que Satanás le estaba ofreciendo. Entonces el tercer consejo es deleitarse en Él. Deleitarse en Él significa la adoración diaria y continua en nuestras vidas. Tu adoración continua, tu forma de vivir diariamente. No hay ídolos que compiten con Dios. No hay ídolos que compiten con Dios. Quizás tenemos el ídolo de una relación donde ponemos en alto más a mi novio o a mi novia que al Señor Jesús. Donde quizás ponemos más en alto a mi esposa, a mis hijos que al Señor Jesús. La prioridad en nuestra vida solo es Jesús. Deleitarnos en Él. No debe haber ídolos a nuestro alrededor. Cuando anhelas más a una persona, más que a Dios, se convierte en tu ídolo. Cuando anhelas más ver esa serie que te atrapa, que te gusta, que esperas la última temporada, tu ídolo es entonces esta serie porque estás más pendiente de la serie que buscar al Señor. Cuando hay algo que excede los tiempos a solas con el Señor, quiere decir que hay ídolos en nuestra vida y que no nos estamos deleitándonos en su presencia. Nuevamente hago el énfasis como el Señor Jesús menciona continuamente para responder las tentaciones: escrito está, escrito está, escrito está. Y esto tiene una implicación directa en conocer su palabra. Jesús conocía perfectamente la palabra. Y Mateo es específico en enfatizar esta frase: escrito está, escrito está. Si queremos enfrentar la tentación, debemos estar expuestos continuamente a su palabra. Usted no puede salir el día de mañana a sus labores diarias, a su día a día, sin haber leído las Escrituras. Porque si usted no ha estado expuesto a la palabra, le puedo asegurar que vamos a caer en la tentación. Solo es su palabra la que nos sostiene. En ese momento el Señor Jesús estaba recordando entonces lo que había leído, lo que había escuchado, lo que estaba en la Torá. ¿Cuántas veces ustedes en la tentación se recuerdan entonces de un pasaje?
cuando están tentados a criticar, cuando estamos tentados a decir cosas contra el otro, se nos viene rápidamente a nuestra mente el amarás a tu prójimo. Y así diferentes tentaciones. Ustedes pueden sacar entonces la palabra, que debe de ser una disciplina espiritual, y creo que de eso ya hemos hablado anteriormente, las disciplinas espirituales, y en el momento de la tentación salen esos pasajes como ungüento en medio de la prueba y del desierto. La importancia de la palabra es vital para enfrentar la tentación. Si nos estamos deleitando en Él, quiere decir que estamos buscando su palabra continuamente. Nos gozamos al buscar su palabra. Anhelamos abrir esta palabra. Nos desesperamos por venir acá a la iglesia y aprender cada día más y estar profundizando en la palabra para poder salir animados en Él. Si estamos deleitándonos en Él, le estoy seguro que usted no se duerme aquí en el culto. No le va a dar sueño. Si está deleitándose en Él, no le va a dar sueño, porque su enfoque es el Señor Jesús. Aprender más de Él, tomar herramientas en el día a día. Amén. Entonces, 3 formas o 3 guías que el Señor Jesús nos da. Depende de Él, confía en Él y deleítate en Él. 3 cosas que debemos de recordar en el día a día. Depende, confía y deleita. Y así no vamos a caer. Y para terminar, encontramos entonces que al tener estas 3 cosas, el Señor Jesús sale victorioso de la prueba. Y dice al final, el diablo entonces le dejó en el versículo 11, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué significa que el diablo entonces le dejó? ¿Qué significa? Que Jesús ganó la batalla. Jesús ganó las tentaciones. Jesús ganó esas 3 o ese periodo largo de pruebas, salió victorioso. Él ganó porque reconoció la manera en que Satanás estaba atacándole con mentiras y engaños. Porque para aquellos que viven a la luz de la cruz, no va a haber ningún engaño. O vamos a fácilmente identificar esas carnadas que el enemigo, que nuestra propia carne nos va a poner en el día a día. Jesús ganó y vinieron ángeles y le servían. Dios nunca nos abandona a aquellos que estamos soportando la tentación. Si estás pasando una situación difícil de salud, cuidado con dudar del Señor. Él está ahí. El enemigo va a querer poner en nuestra mente duda, preocupación, decir no va a poder salir de esto. El Señor está en control y en su perfecta voluntad va a dar la respuesta cuando Él así lo quiera.